Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Pueden tomar su lugar. Ok. Por favor, Raúl, ¿me puedes apagar este ventilador o moverme? Porque pegan el micrófono y se escucha el ruido. Ok, vamos a orar, hermanos. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios. Gracias porque podemos estar un miércoles más reunidos como iglesia local. Gracias por la vida de mis hermanos que hacen todo lo posible, Señor. Yo sé que muchos de ellos están cansados, muchos de ellos están agotados, vienen de sus labores, Señor, pero acomodan sus tiempos para poder estar aquí, para poder escuchar tu palabra, para aprender tu mensaje y sobre todo, Señor, para tener un rato de comunión con los hermanos también, para tener este tiempo de coinonía donde podamos estar los unos con los otros. Señor, te pido que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, Señor, en cuanto a este tema que estamos exponiendo de Apocalipsis, Señor. No queremos hacer de ello una carta complicada, no queremos, Señor, verla menos, pero tampoco, Señor, queremos hacerla una carta difícil de entender cuando, si la leemos, Señor, a la luz de la Biblia, si la leemos, Señor, a la luz de nuestros hermanos de la iglesia primitiva, podemos comprenderla y podemos entenderla, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a Apocalipsis capítulo 8. Apocalipsis capítulo 8, que es ahí donde nos quedamos. No alcanzamos a ver todo el capítulo. Yo espero en la noche de hoy poder concluir el capítulo 8 y también concluir el capítulo 9, ya que lleva esta secuencia. Apocalipsis capítulo 8, versículo del 1 al 13. Apocalipsis capítulo 8, versículo del 1 al 13. ¿Ok? Lo voy a leer y dice así: Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo durante casi media hora. Luego vi a los 7 ángeles de pie ante Dios y cada uno recibió una trompeta. Llegó otro ángel y se puso de pie frente al altar y tenía un recipiente de oro con mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios. Así que puso esta ofrenda sobre el altar de oro que estaba frente al trono. El humo del incienso salió del recipiente que el ángel tenía en la mano y llegó ante Dios junto con las oraciones de su pueblo. Luego el ángel tomó el recipiente donde estaba el incienso, lo llenó con fuego del altar, entonces lo arrojó sobre la tierra y hubo truenos, ruidos, rayos y un terremoto. Luego los 7 ángeles con las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y cayeron sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre. Se quemaron la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y todo el pasto. El segundo ángel tocó la trompeta y cayó sobre el mar, algo parecido a una gran montaña envuelta en llamas, que hizo que la tercera parte del mar se convirtiera en sangre. Murió la tercera parte de todos los seres del mar y fue destruida la tercera parte de todos los barcos. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella encendida como una antorcha sobre la tercera parte de los ríos y los manantiales. Y la estrella se llamaba Ajenjo y volvió amarga la tercera parte del agua de los ríos, y mucha gente murió por haber bebido de esa agua. El cuarto ángel tocó la trompeta y la tercera parte del sol, la luna y las estrellas fueron golpeadas y se oscurecieron.
Así una tercera parte del día y de la noche quedaron sin luz. Entonces vi un águila volando alto y oí que decía con voz fuerte: desastres, desastres, desastres para la gente que vive en la tierra. Comenzaron después que los otros 3 últimos ángeles que tocan las trompetas. Ok, hermanos, Juan, habíamos dicho la semana pasada, el miércoles pasado, hablamos que Juan le está mostrando a sus lectores que las oraciones que ellos están haciendo, las oraciones de los hermanos por las cuales las tribulaciones que están viviendo, Juan les dice que sus oraciones no han sido en vano, que sus oraciones que han levantado, esas oraciones que los hermanos han levantado por injusticia, que han levantado por el gobierno, por hambre, por pestes, por tribulaciones, por enfermedades, por muertes, no ha sido en vano, que las oraciones de cada uno de ellos han sido escuchadas. Y es lo que hablábamos y decíamos, cuántas veces no oramos y creemos que nuestras oraciones no tienen respuesta, o muchas veces oramos y creemos que nuestras oraciones como si no llegaran a Dios. Pero el apóstol Juan le está diciendo a la iglesia que no desmaye, que no deje de orar. Dios no pasa por alto las oraciones ni las tiene en poca estima. Y es lo que le está hablando, repito, a los lectores. Si como hemos llevado el estudio de Apocalipsis, hermanos, les recuerdo y les repito, estamos leyendo literatura apocalíptica, y el hecho de que yo esté leyendo una literatura apocalíptica no quiere decir que todo lo que viene ahí escrito tiene que suceder de una forma literal, ya que es una escritura apocalíptica. Entonces, Juan está invitando a los hermanos, está exhortando a los hermanos que no dejen de orar, aunque nosotros creamos que Dios no está cumpliendo las oraciones, dice, no se desanimen, sus oraciones no son en vano. Dios responderá las oraciones. Entonces, con esto Juan está consolando a la iglesia. Juan consuela a la iglesia y Juan le dice que va a haber un día, o va a llegar el día del gran juicio final. Hermanos, recordemos y tengamos esto muy, muy claro. Hay algunas personas que dicen, los cristianos se contradicen, porque desde los tiempos de Pablo ya están esperando a Jesús. Desde los tiempos de Pablo dicen que ya son los tiempos finales, pero ya estamos en estos tiempos y no pasa nada. Recuerda que en la escatología hay algo que se llama como el ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Ya estamos en los tiempos finales, pero falta que llegue el gran día de la ira. El gran día de la ira. ¿Cuándo será ese gran día de la ira? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde vendrá y juzgará tanto vivos como muertos. Ok, entonces, Dios, aquí mismo Juan le está enseñando a sus lectores que Dios no se ha quedado de brazos cruzados. Que Dios no se ha quedado de brazos cruzados y Dios responde las oraciones de los santos. Dios ha respondido sus oraciones, quizás de la forma como nosotros no lo esperamos, pero Dios está respondiendo las oraciones de los santos. Y es lo que Juan le va a enseñar a sus lectores, que Dios ya las respondió, o las está respondiendo, mejor dicho, por medio de 7 trompetas. No es algo que Juan está diciendo, el Señor apenas va a responder sus oraciones. No, Juan dice, el Señor las está respondiendo por medio de 7 trompetas. Hermanos, pero recordemos que aunque el Señor, al mostrarnos que cada uno de estos ángeles toca estas trompetas y marcan el juicio de Dios, esto también, hermanos, nos lleva a que las personas pueden llegar a un arrepentimiento. Esto lo podemos ver, hermanos, cuando el Señor está juzgando a Egipto con las plagas,
Una vez que el Señor termina de juzgar Egipto, o en lo que estaba juzgando Egipto, la palabra de Dios nos dice que varios egipcios, ¿qué pasó con ellos? Se arrepintieron. En lo que el Señor estaba juzgando, varios egipcios encontraron el arrepentimiento. Y cuando el pueblo fue sacado, cuando el pueblo fue liberado, los egipcios se fueron con ellos y se hicieron parte del pueblo. Y es lo mismo que Juan nos está enseñando, que a pesar de que Dios está juzgando, ahí podemos encontrar pueden encontrar el arrepentimiento. Algunos de ustedes sé que lo han escuchado o lo escuchan, y si no lo escuchan se los recomiendo al pastor doctor Miguel Núñez. Creo que cuando hubo una catástrofe no sé dónde, en cierta ciudad, hubo algo muy fuerte, el pastor Miguel Núñez decía, juicio de Dios. Y hubo muchos cristianos que ¿cómo es posible que pueda decir que Dios juzgó a la ciudad? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos decir que es un juicio de Dios? Si es Dios quien ya está juzgando. Pero tristemente se nos ha enseñado como que Dios ahorita no hace nada, como que Dios está tranquilo y Dios va a juzgar hasta el último día. No, Dios ya está juzgando. Y lo podemos ver desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que Dios ya está juzgando, ¿verdad? Entonces, o desde la venida de nuestro Señor Jesucristo, Dios ya está juzgando, hermanos. Entonces, Dios a través de las trompetas ya está juzgando a las naciones que están castigando a la iglesia. Y si los que han seguido este estudio desde el principio, yo les he dicho que Juan, al hablar a sus lectores, hace dos cosas. Juan mira o describe a la iglesia militante, la iglesia que está en la tierra, y luego voltea y ve a la iglesia triunfante, a la iglesia celestial. La iglesia está sufriendo aquí, pero allá va a gozar de esto. La iglesia está teniendo tribulaciones aquí, pero allá, y hace estas dos cosas, lo terrenal y lo celestial. Y también Juan empieza a notar que dentro del mundo hay dos ejércitos, hay dos bandos. El pueblo del Señor, los cuales han sido sellados con el sello de Dios, y también más adelante nos va a hablar de otro bando, los que han sido sellados con el sello de la bestia. Entonces hace estos dos bandos, hermanos. Y si observamos y ponemos atención, cuando Juan empieza a describir los sellos del Apocalipsis, o nos empieza a hablar sobre los sellos del Apocalipsis, cada uno de estos sellos, ¿te fijas cómo Juan enfocaba su mirada en la iglesia militante? Ustedes están sufriendo por esto, están sufriendo por el jinete este, ustedes están sufriendo por este jinete, ustedes están sufriendo por esto, están sufriendo por hambruna, están sufriendo por muerte, están sufriendo por escasez, están sufriendo por el gobierno. Los sellos van como enfocados hacia el pueblo de Dios. ¿Por qué estaban sufriendo? Entonces, lo que Juan va a hacer ahora, al hablarle a sus lectores y al comentarles de estas 7 trompetas, está hablando lo que Dios está haciendo con la gente que no conoce del Señor. El juicio de las personas que no conocen a Dios. Las oraciones son respondidas, dice Juan. ¿De qué forma? Con las 7 trompetas. Con las 7 trompetas. Hermanos, decíamos, ¿cuál es el símbolo de la trompeta? ¿O qué simbolismo tienen las trompetas? Yo les decía que las trompetas tienen un simbolismo de advertencia, las trompetas tienen un simbolismo de juicio, de un llamado a la guerra. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Cada vez que tú y yo vemos algo que pasa en la tierra, ¿qué decimos? Ya viene el Señor. El Señor viene. Es un llamado de advertencia, ¿verdad? O sea, decimos, el Señor viene. Entonces, hermanos, repito, si analizamos detenidamente las trompetas, las analizamos detenidamente, tienen un paralelismo con las plagas del Éxodo. Tienen un paralelismo con las plagas del Éxodo.
Con esto no quiero decir que sean exactamente iguales, porque si habláramos de igualdad no serían 7 trompetas, deberían de ser 10 trompetas. Pero lo que Juan nos quiere decir aquí, que así como en el Éxodo hubo 10 plagas que marcaban el juicio para los egipcios, el Señor está tocando 7 trompetas que es marcada para la gente que no conoce al Señor o que no quiere del Señor. O vamos a hablar de la gente del mundo. Esas plagas marcaban entonces o marcan en Egipto que Dios está juzgando, así como cada una de estas trompetas que son sonadas nos habla de que el Señor está juzgando la tierra. Entonces, hermanos, no perdamos de vista, repito, que estamos leyendo un libro apocalíptico. Entonces, no esperemos que todo lo que viene aquí escrito literalmente, aquí escrito, vaya a suceder literalmente. No lo esperemos de esa manera. ¿Por qué? Repito, porque es un lenguaje apocalíptico. Así como cuando leemos cantares, como cuando leemos proverbios, le entendemos el significado y no lo tratamos de hacer totalmente literal, porque estamos leyendo una literatura poética. Ok, hermanos, las trompetas no son un nuevo comienzo como enseña el dispensacionalismo. El dispensacionalismo ha enseñado que una vez que la iglesia es raptada, estos sellos comienzan a ser abiertos y el último sello desata las 7 trompetas. No, lo que Apocalipsis nos está enseñando, que así como los sellos han sido abiertos, las trompetas también están sonando. Así como la iglesia está llevando sufrimiento y la iglesia está orando, el Señor responde las oraciones. Entonces, algunos teólogos dicen, es el mismo, son como los mismos eventos, pero vistos desde otros ángulos. E inclusive algunos dicen, es el mismo partido de fútbol, pero uno viéndolo desde un lado de la cancha, otro detrás de la portería y otro detrás de la otra portería, pero son los mismos eventos. Entonces, hermanos, repito, los sellos se enfocan a la iglesia sufriente, pero las trompetas en el mundo que es juzgado por Dios, porque es juzgado por la idolatría y por perseguir a la iglesia de Cristo. Entonces, hermanos, Juan, cuando está escribiendo Apocalipsis, Juan está viendo visiones. Es lo que Juan tiene. En ese momento Juan está en la isla de Patmos y Juan está viendo visiones. Juan está viendo imágenes. Entonces, cada visión, cada imagen tiene un significado y sus lectores lo estaban entendiendo. Por favor, comprendamos esto. Para los lectores esto no era algo de ¿y qué nos quiere decir Juan con esto? ¿Qué misterio nos quiere enseñar Juan? Claro que lo estaban relacionando, claro que lo entendían y lo comprendían. Al momento que Juan estaba escribiendo esto, se sentían identificados. Y es lo que quiere el libro de Apocalipsis hacer con todos los cristianos de todos los tiempos, que cuando leamos Apocalipsis nos sintamos identificados. Entonces, ellos estaban entendiéndolo. ¿Por qué? Porque muchos de los pasajes que Juan usa, créanlo, hermanos, muchos de los pasajes que Juan habla, están en el Antiguo Testamento. Ellos entendían qué quería decir cuando las trompetas, claro que entendían esos simbolismos, qué se refería con las trompetas, qué se refería con los sellos, claro que ellos lo podían comprender. Repito, no era un misterio para ellos o no era algo que decían, ¿y esto pues en qué nos beneficia a nosotros si esto va a pasar 2000 años después, 2000, 3000 años después? No, lo estaban entendiendo. Entonces, no olvidemos que Apocalipsis es una carta llena de esperanza y de consuelo. Una carta llena de esperanza y de consuelo, que es lo que estamos tratando de hacer en este estudio. Que ya no veamos Apocalipsis como algo misterioso, como algo místico. ¿Y esto cuándo? ¿Cuándo irá a pasar? ¿En qué tiempo?
¿Qué esperamos? No, al contrario, que cada vez que lo leamos encontremos esperanza y consolación. En el libro de Josué, capítulo 6, versículo 1, Josué, capítulo 6, versículo 1 al 5, dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno. En otras palabras, 7 trompetas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Qué es lo que el Señor estaba enseñando aquí a su pueblo? Que al momento de que las trompetas fueran sonadas, el juicio era para Jericó. Las murallas iban a caer. Y el Señor es bien claro: 7 trompetas, 7 bocinas. Entonces, para los lectores esto no era algo nuevo, no era algo que no sabían o que no lo estaban entendiendo, que cuando las trompetas son sonadas, el juicio de Dios está. Entonces, hermanos, repito, ¿cuántas especulaciones no se han hecho sobre estas trompetas? Te decía también el miércoles pasado que ahí por internet en algunos años empezaron a correr que las trompetas del Apocalipsis, y la gente va por la calle y escucha trompetas en el cielo y las comienzan a grabar, y no, son las trompetas del Señor, el Señor ya está sonando sus trompetas. Y salía Jaime Maussan y decía: son los ovnis tratando de tener comunicación con nosotros. Hermanos, y empezamos a sacar todas estas cosas. ¿Y qué va a pasar si queda nada más una tercera parte de las personas? Si queda una tercera parte de los animales. ¿Qué será eso que describe la trompeta de que una gran montaña será una bomba nuclear? Las langostas, ¿qué serán las langostas? Como Juan no pudo describir algo más, pues dijo: veo como langostas, pero estaba describiendo helicópteros y los tanques de guerra, los describió de la forma que él pensaba. Entonces, hermanos, creo que al llegar a ese punto solamente es caer en especulaciones, porque el ser humano está más enfocado en los eventos, en lo que va a pasar, y Putin ya está haciendo esto, y ya están sacando un chip, y ya están viendo esto, y ya están con la Agenda 2030, y ya están. Hermanos, no hay nada nuevo debajo del sol. Repito, todas estas cosas no es que sean nuevas, no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, caer en este punto y querer encontrarle un significado literal a cada una de estas trompetas sería caer en especulación. Por eso, a la postura a la cual yo más me inclino es: si los sellos hablan como de un simbolismo, pues las cosas son simbólicas. No esperemos jinetes literales. Si las trompetas son simbólicas, no esperemos cosas literales, sino un simbolismo de cada sonido de trompeta. Entonces, hermanos, así como las trompetas, repito, es un símbolo, de igual manera lo que ocurre. Fíjate, en Apocalipsis capítulo 8, versículo 7, vamos a ver la primer trompeta.
Amén. Apocalipsis 8:7 dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Ok, esta primera trompeta, hermanos, tiene un paralelismo con la plaga de fuego y granizo. ¿Recuerdas en Egipto que hubo una plaga que fue fuego o granizo con fuego, que empezó a caer en la ciudad? Hermanos, lo que pasó con los egipcios es que el momento que vino esta plaga, ¿qué causó en ellos? Hambrunas. Y es parte de lo que el Señor nos quiere enseñar. Si yo tomo Apocalipsis y lo quiero hacer literalmente y digo, a ver, y fue lanzado sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde, ¿cuántas especies de árboles habrá? Y me pongo a investigar, ¿cuántas especies de árboles habrá? Entonces, ¿cuántas especies de árboles se van a destruir? ¿Cuántas? No, hermanos. Si te fijas en cada una de estas trompetas, el Señor habla, Juan nos habla que cierta parte se quemó y se destruyó. Hermanos, lo que esto nos quiere indicar es que no hay un exterminio total. ¿Por qué? Porque hasta tiene que ser sellado el último de los escogidos por el Señor. Y al mencionarnos la tercera parte, lo que nos está diciendo aquí Apocalipsis es que Dios limita. A pesar de que Dios está juzgando al mundo, Dios limita. Hay un límite. Así como cuando juzgó al mundo antiguo con Noé, hubo un límite. ¿Y quiénes se salvaron? 8. No fue un exterminio total. Se salvaron 8. Entonces, Dios nos habla que Dios limita. Dios tiene límites. Entonces, no nos pongamos, hermanos, a contar cuántas plantas hay, cuánto pasto verde, y se irá a quemar el pasto que yo tanto cuido, porque aquí dice que toda la hierba se va a quemar. No, hermanos. Lo que nos habla aquí es que el juicio de Dios, en él hay hambrunas. Hay hambrunas. En Éxodo capítulo 9, versículo 22 al 25. Amén. Dice: y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Entonces, ¿qué pasó con esto, hermanos? ¿Qué comenzaron a tener los egipcios? Hambrunas. Y es lo mismo que nos habla el Señor. Es parte del juicio de Dios. Es parte de su juicio. Pero aún ahí, hermanos, Dios juzgando, las personas pueden encontrar arrepentimiento, como hubo con los egipcios. Entonces, repito, no queramos, hermanos, encajar esto literalmente. Entonces, porque si lo encajamos literalmente, pues realmente, hermanos, hay un caos. Y la pregunta será, ¿la tierra podrá sobrevivir nada más con una cuarta parte de los árboles?
¿Los seres humanos podrán sobrevivir con una cuarta parte de los árboles? Hermanos, entonces, entendámoslo de esta manera. Dios ya está juzgando. Dios ya está juzgando. Las trompetas están siendo sonadas. Entonces, vamos a ver el toque del segundo ángel. Apocalipsis capítulo 8, versículo del 8 al 9. Apocalipsis 8, del 8 al 9. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Hermanos, esta trompeta tiene un paralelismo con las plagas de, pues, cuando las ranas comenzaron a salir de los ríos que se habían convertido en sangre. Y obviamente, hermanos, las ranas, pues así como pueden estar en lo terrenal, pero necesitan del agua también para vivir. Entonces es ahí donde entran los científicos y dicen: ¿sabes por qué salieron las ranas? Porque se convirtió en sangre. Entonces las ranas salieron y luego se empezaron a morir las ranas y los peces, y eso hizo que llegaran las moscas, y luego esto y luego lo otro, y a todo le quieren encontrar, en cuanto a las plagas del Señor, quieren encontrarle algo científico, ¿verdad? Pero realmente esto fue algo milagroso. Esto realmente eran juicios de Dios. Entonces no siempre queremos encajar las cosas que pasaron en la ciencia para poder ayudarle a Dios. No hagas eso, hermano. No quieras ayudarle a Dios. Si Dios dice que fue, así fue. Dios dice que creó los cielos y la tierra en 6 días, y así fue. Literales, la Biblia lo describe literalmente, 6 días. Entonces así fue, hermanos, y es algo milagroso. Entonces, cuando nosotros aquí leemos que una gran montaña ardiendo, repito, otra vez entran las especulaciones. ¿A qué se referirá con una montaña ardiendo? ¿Será que un volcán está dentro del mar? ¿O será que van a hacer pruebas nucleares dentro del mar y van a fallar? ¿O va a ser una guerra de tal modo que se va a destruir la tercera parte de los seres vivientes que están en el mar y la tercera parte de las naves? No, hermanos, otra vez aquí Dios limitando. Aunque los juicios están siendo llevados a la tierra, es Dios quien limita. Es Dios quien dice: hasta aquí, no más allá, no más acá, hasta aquí. Entonces, hermanos, algunos teólogos encajan cuando dice una montaña ardiendo, lo encajan con en el pasaje de Jeremías capítulo 51 versículo 25. Jeremías 51 versículo 25 al 27. ¿Y a qué lo refieren esto, hermanos? A catástrofes. Catástrofes en la creación. Catástrofes que afectan aún a la creación. Jeremías 51, 25 dice: He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodear de las peñas, y te reduciré a monte quemado. ¿Ves la expresión que usa aquí el Señor? Te reduciré a monte quemado, a montaña ardiendo. A eso te reduciré. O sea, vendrá una catástrofe que te reduciré a un monte quemado, a una montaña ardiendo. Dice: y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones. Otra vez, tocad trompeta en las naciones.
preparad pueblos contra ella, juntad contra ella los reinos de Ararat, de Mini y de Askenaz, señalad contra ella capitán, hacer subir sus caballos como langosta erizadas. Como langostas erizadas. Entonces, ¿qué está hablando aquí el Señor? Una catástrofe. Una catástrofe. Hermanos, ¿y cuántas catástrofes no vemos en nuestro mundo? ¿Cuántas catástrofes no vemos en nuestro mundo, hermanos? Pero volvemos al punto, es el Señor que está juzgando al mundo. No esperemos que cuando hablamos del juicio de Dios, o sea, el Señor ya está juzgando a las naciones, pero llegará el día, el gran día de su ira. Entonces, la primera trompeta va relacionado con hambrunas, la segunda trompeta va relacionada con catástrofes que al fin y al cabo afectan a la creación. La tercera trompeta está en Apocalipsis capítulo 8, versículo 10. Apocalipsis 8, versículo del 10 al 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Hermanos, esto tiene un paralelismo con la plaga, o una de las plagas cuando se convirtió el río en sangre, que no se podía tomar del agua. Hermanos, ustedes no están para creerlo, ni yo para contárselos, pero hubo un tiempo que algunos intérpretes de la Biblia decían que este pasaje de cuando dicen que una gran estrella del cielo cayó, decían, pues no podemos tomarlo literalmente, porque un meteorito de esa manera termina con toda la tierra. Empezaron a decir, cuando la Biblia habla aquí de que cayó del cielo una gran estrella, pues realmente está hablando de esas estrellas de Hollywood, de aquellos que caen en el pecado, en la avaricia, y al final terminan amargando sus vidas. No, hermano, realmente no es este el punto. La palabra que se describe aquí en ajenjo, esta palabra ajenjo viene de una palabra griega que quiere decir un sufrimiento espiritual. Un sufrimiento espiritual. Amargura, sufrimiento espiritual. Una persona amargada sufre. Una persona que vive con amargura en su corazón sufre todo el tiempo. Pero la Biblia también nos enseña que una persona amargada quiere ver sufrir a los demás. Nada les parece, nada les cae, todo les huele. Le dices una cosa bien y ¿a poco sí? ¿A poco no? No, yo no creo, yo no. Porque viven, sufren, realmente sufren. Hermanos, esta palabra de ajenjo también se menciona en Proverbios capítulo 5, versículo 4. Esta misma palabra. Proverbios capítulo 5, versículo 4. Proverbios 5, 4 dice, mas su fin es amargo como el ajenjo. Proverbios 5, 4. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Hermanos, en la medicina oriental, esta hierba, los griegos la consideraban más
más que se consideraba venenosa esta planta, más que medicinal. Era una planta venenosa. Realmente el ajenjo era una planta venenosa. Hermano, ¿y no has visto cómo crece la amargura del hombre? ¿No te das cuenta cómo cada día más la amargura del hombre crece? Hermanos, ¿tú crees que todos esos, nada más analiza los cantos? ¿Qué escuchas en los cantos ahora de los hombres hacia las mujeres? ¿Qué escuchas? Pura amargura. Amargura del corazón. Amargura. Y que tú, y que esto, y que lo otro, y te dejo, y tengo a otra, y tengo a 10, y tengo a 20, y que te engaño, y que lo otro. Amargura del corazón. Hermanos, de verdad, la amargura del corazón cada día abunda más. ¿Qué ves el 8 de marzo, hermanos? Mucha mujer amargada marchando, justificando según los derechos de las mujeres, justificando su vandalismo, pero es amargura del corazón. Ojo, yo no estoy diciendo, no, y todas las mujeres que marchan, que sus hijas han sido asesinadas, yo no estoy diciendo la causa, yo estoy hablando de la amargura que hay en el corazón, que hay en el corazón. Veía la marcha y unas mujeres brincaban, el que no, estaban marchando y brincando, el que no brinque es un macho, el que no brinque es un macho. Pero te iban representando, porque así lo hablan, que representan a todas las mujeres. Yo no creo que las representen a ustedes. ¿Qué ves? Amargura del corazón. Amargura en el corazón. ¿Qué ves en un ateo? Amargura contra Dios. Y habla el ateo y viene estudioso y dice, ¿dónde estaba Dios cuando mi mamá murió? ¿Dónde estaba Dios cuando mi papá me abusó de mí? ¿Dónde estaba cuando mi hermana murió de esa forma tan cruel de cáncer? ¿Dónde estaba Dios? Amargura del corazón. ¿Y qué es lo que nos habla esta trompeta? Que el Señor, al momento de que esa trompeta suena, la amargura del hombre, ajenjo, amargo, hay algo amargo, hay amargura en el corazón del hombre. ¿Y sabes qué es esto, hermanos? Todo lo contrario a lo que debe ser un cristiano, un verdadero creyente. Hermano, ¿un cristiano puede vivir con amargura en su corazón? Hermano, un cristiano puede pasar por amargura. Un cristiano puede caer en un tiempo de amargura donde su corazón se amarga. Pero vivir en la amargura, analízate. Analízate. Un cristiano puede pasar por ello, pero morar en la amargura, yo creo que esa es la gran diferencia entre un creyente y no un creyente. Entre un creyente y no un creyente. Yo no me acuerdo si fue Juan que lo vivió él, igual, o él me lo dijo en uno de los viajes misioneros que teníamos en el instituto, pero encontraron una señora, no me acuerdo y si fue, con artritis. Estaba sentada en una silla de ruedas. Y creo que Juan también le tocó, y creo que hasta oraron por ella, y ahí lo vivió Juan. Sí fue así. Y estaba así la señora, y comenzaron a predicarle el evangelio, comenzaron a orar por ella, y mientras estaban orando por ella, se empezó a enderezar, pero seguían orando por ella y dijo, yo no puedo perdonar a mi hermana, o algo así. La amargura del corazón, hermanos. ¿Cuántas enfermedades no hay hoy en día por amargura del corazón? Por la amargura que hay en el corazón.
Y esta es la diferencia de un cristiano. Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32. Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32. Efesios 4, 31 al 32. Si ustedes quieren, hagan a un lado la amargura, dice Pablo. Eso dice. ¿Qué dice? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, repito, ¿un cristiano puede pasar por amargura? Sí, a lo mejor contra otro hermano, si tiene una discusión, contra tu esposa, contra tus hijos, pero no puedes vivir ahí. Dice Pablo, quítense toda amargura. Dice un comentarista, en un sentido figurado, la amargura se refiere a un estado mental o emocional que corroe o carcome. La amargura puede afectar a alguien que experimenta una profunda tristeza o cualquier cosa que actúa sobre la mente. De la misma forma como el veneno actúa sobre el cuerpo, la amargura es ese estado mental que intencionalmente se aferra a los sentimientos de enojo, listos para ofender, capaz de estallar en ira en cualquier momento. La ira, hermanos. ¿Qué pasó? ¿Qué dice la Biblia? Que Faraón hizo. ¿Qué hizo Faraón cuando Moisés le dijo, libera al pueblo? Dice que su corazón se endureció. Se endureció. ¿Y qué hizo después Dios con Faraón? Dios endureció su corazón. Si lees Éxodo 7 dice, y Faraón endureció su corazón. Pero si lees Éxodo 10 dice, el Señor endureció su corazón. Juicio de Dios. Juicio de Dios. Romanos capítulo 9, versículo del 15 al 23. Romanos 9, 15 al 23. Híjole, yo quería ver hasta el 9 y apenas vamos en el 3. Bueno, no vamos jugando carreritas, ¿verdad? Romanos 9, del 15 al 23. Dice Pablo, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y al que quiere endurecer, endurece. Me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Nadie podrá decirle al Señor, tú no tuviste paciencia. Dice, soportó
con mucha paciencia. Dice, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria. Hermanos, ¿qué mostramos nosotros al mundo? Que antes vivíamos con amargura y que en el Señor podemos vivir sin amargura. Podemos vivir sin amargura. Podemos vivir para Él. Y nuestra vida no está con ajenjo, amarga. No vayas a decir mañana con tu abuelita, decirle, abuelita, ya descubrí, usted está llena de ajenjo, que te va a desheredar. Hermanos, pero es juicio de Dios, porque el Señor a quien quiere, endurece. El cuarto ángel, y yo creo que nos vamos a quedar en este, hermanos. El cuarto ángel. Apocalipsis 8, versículo del 12 al 13. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Los ayes de Dios, como mejor son conocidos, ¿verdad? Hermanos, el paralelismo que podemos encontrar aquí con las plagas del Éxodo es la plaga de las tinieblas. Las plagas de las tinieblas. Hermanos, ¿qué nos quiere enseñar esto? Esto nos quiere enseñar, hermanos, cuando dice hay una oscuridad en la tercera parte de los hombres, del sol, de la luna. Otra vez el Señor limitando. Hasta aquí. Hermanos, pero esto nos habla de una oscuridad en la mente. Una oscuridad en la mente. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 25. Romanos capítulo 1, versículo del 21 al 25. Una mente entenebrecida, oscura, sin luz. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Oscuro, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos 1, 21 al 25. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Quién los entregó? Dios. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, una mente entenebrecida, oscura, sin luz. El Señor mismo los ha entregado a una mente reprobada. Hermano,
¿cómo te explicas que a pesar de que Nerón y los que estaban ahí disfrutando el Coliseo romano y ver morir a los mártires, ver morir a esas luces que el Señor había dejado aquí, a esa sal de la tierra, ver y clamar, no había un arrepentimiento? Al contrario, creían que le estaban haciendo un favor al pueblo. Hermano, ¿cuántas veces no le has predicado a tu hijo, a tu hermano, a tu tío, a tu esposo? Le hablas, le das la luz, la creación grita que hay un Dios, tu vida grita que hay un Dios, la sanidad. ¿Cuántas personas no estuvieron mal? Oraron al Señor, el Señor en su misericordia las sanó, las libró de un accidente, las libró y dicen, no pasó nada. No pasó nada. Están entenebrecidos. No hay luz en sus vidas. Hermanos, pero a pesar de que el pueblo egipcio estaba en oscuridad, dice la Biblia que el pueblo de Dios, en él que había luz. Luz. Hermanos, nosotros somos la luz de este mundo que está en tinieblas. Nosotros somos la luz de este mundo que está en tinieblas. Aunque estamos siendo perseguidos, difamados, maltratados, seguimos siendo luz. Seguimos siendo luz. Una luz que nunca podrán apagar. Que nunca podrán apagar. Hermanos, la cuarta trompeta nos habla sobre la oscuridad de las mentes, la oscuridad en las personas. Su corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, dice, se hicieron necios. La necedad del hombre, la necedad del hombre. Hermanos, por eso digo que las trompetas tienen un paralelismo con las plagas de Egipto. Con las plagas de Egipto. Pero aunque las plagas estaban en Egipto, el Señor aún no había sacado a su pueblo. Y si ese es un mayor ejemplo de cuando el Señor va a sacar a su pueblo, ¿por qué entonces pensamos que cuando sean estos sellos y sean estas trompetas, el pueblo de Dios no va a estar? Claro que el pueblo de Dios está. Aquí estamos. Pero va a llegar el último toque de la trompeta, el gran día de su ira, donde el Señor vendrá por los suyos, donde el Señor librará a su pueblo. No las terminamos, hermanos, entonces nos quedamos en la cuarta. Hasta aquí lo vamos a dejar. Ahora sí, yo espero en Dios próximo miércoles terminarlas y comenzar con, creo que sigue la del librito amargo, ¿verdad? Del librito amargo, luego otras cosas, pero bien, pues vamos a orar. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, comentario? ¿No? Ok, vamos a orar para despedirnos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Señor, porque aunque tú nos dejaste tu libro, este libro de Apocalipsis, Señor, no lo dejaste para debatir, no lo dejaste, Señor, para ver quién tiene la razón o cuál es la mejor interpretación que debemos darle. Lo que debemos encontrar en este libro es que hay un Dios trino que reina. Hay un Dios trino que tiene el control de todo. Hay un Dios trino que, a pesar de lo que nosotros como cristianos estamos viviendo y estamos sufriendo en este mundo,
y que nos enseña este libro que nuestras oraciones deben de ser para ese trino Dios. Nos enseña este libro que las oraciones que nosotros hacemos no son en vano. Las oraciones son contestadas. Quizás no como nosotros queremos, es conforme a tu plan, Señor, para que tú salgas glorificado en todo ello. Señor, gracias porque en este libro encontramos esperanza. Gracias porque en este libro encontramos consuelo. Y yo sé, Señor, que cuando mis hermanos lean este libro, eso podrán encontrar en Apocalipsis: esperanza, consuelo y sobre todo un trino Dios reinando, gobernando, siendo soberano. Señor, te doy gracias por esta iglesia local. Gracias por cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a poder digerir este tema, no para envanecernos, no para decir que tenemos la razón, sino para vivirlo y ponerlo en práctica y tu nombre salga glorificado. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga.